negativa a los que no preguntaron. ¿Ya? Entonces, yo estoy grabando ahora y lo que voy a hacer es, voy a compartir, porque voy a pasar un poquito de materia, no voy a ser tan extensivo, pero me gustaría que preguntaran, porque esto que voy a pasar es parte de la presentación siguiente, de lo que tienen que ir mejorando, lo que tienen que presentar en la parte 3 del trabajo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en la clase anterior yo empecé a hablar de los océanos azules y de los océanos rojos? ¿Y por qué este concepto era importante? Era importante, ¿por qué? Porque cuando uno encuentra un nicho y una oportunidad que efectivamente es nueva, es una oportunidad no explorada. O sea, es un mercado nuevo, donde yo tengo que crear el mercado, tengo el desafío de establecer y crear los paradigmas de uso y consumo, y tengo que generar y capturar la demanda. La demanda no existe. Entonces, en el cambio, en el mercado del Océano Rojo, en el Océano Rojo, la demanda existe. Avanzo con las reglas del mercado y la competencia en un mercado existente. Entonces, uno tiene que determinar cuándo estoy en un mercado o en otro. Y en ambos hay competencia. En el Océano Azul hay competencia, porque aunque yo encuentre un nicho nuevo y estoy armando el mercado, hay cosas que alrededor del mercado sí dan respuesta parcial o total a lo que yo encontré. Generalmente es parcial, pero dan respuesta. Y esa es como mi competencia. O ese es el mercado, o yo parto un mercado nuevo desde un mercado que existe, agregándole variables nuevas al mercado, ¿cierto? Entonces, no necesariamente yo invento un mercado desde cero. Lo más probable es que me metí a un lugar, descubrí cosas nuevas o variables nuevas para ese mercado y yo las agrego. Y digo, mira, estas son variables nuevas que yo las voy a crear y por lo tanto modifiqué el mercado tuyo, hice un mercado nuevo que es un subconjunto de este gran mercado tuyo, pero que es único. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de variables que el resto de la competencia o el resto de los que dominaban este mercado no la tienen, lisianamente. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver acá es que para poder determinar esto, los mercados tienen variables. O sea, cuando yo me paro en un mercado, el mercado tiene variables de competencia, de comparación, en donde yo puedo decir, mira, en este mercado las variables son precio, velocidad, tiempo de entrega, calidad del material. Entonces yo puedo valorar esas variables y decir, esta variable es buena si es alta, es mala si es baja. La otra variable es buena si es baja y es mala si es alta. Entonces yo puedo valorar entre 0 y 5 el valor de esa variable. Y puedo armar un gráfico y puedo decir, mira, el modelo actual cumple con estas condiciones, otro modelo parecido cumple con esta otra, y mi modelo, mi solución, tiene estas variables y se posiciona en las variables comunes del mercado en estos criterios de valor, pero en la variable nueva yo soy el único. Y eso hace la diferencia. Entonces, los pasos importantes acá son que uno puede levantar, lo primero que tiene que hacer es conocer las variables del mercado. En un mercado específico, ¿cuáles son las variables relevantes? Las variables de comparación, en donde yo puedo comparar una oferta de valor con otra y decir, mira, esta oferta se comporta así en este conjunto de variables y esta otra oferta se comporta de esta otra manera. Y el cliente puede elegir y ahí puedo determinar si estoy agregando cosas al mercado o simplemente estoy compitiendo bajo las mismas variables. Por lo tanto, si estoy compitiendo sobre las mismas variables relevantes del mercado y no agregué ninguna nueva, estoy en un océano rojo, es decir, en un mercado que existe. Si yo agregué variables que el mercado no tiene, que el mercado actual no tiene, es decir, creé variables nuevas, estoy en un escenario donde estoy en un océano azul, donde tengo un mercado nuevo. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer es, por ejemplo, en el mundo que estaban los compañeros discutiendo recién, ellos decían, yo presento un neuro, ¿cuál es el nombre? Era Neuromotor Fit Plus, Neuromotor ¿cierto? Fit. Entonces, en el mundo del Neuromotor Fit Plus, que es el mercado de los kits de apoyo para enfermedades neurodegenerativas. O sea, si yo me meto ahí, lo que tengo que decir es que, ¿cuál es el mercado actual? El mercado actual puede ser, a lo mejor no existe un kit automatizado. Existen las sesiones de kinesiólogo. Listo. ¿Cuáles son las variables típicas del mercado de las sesiones de kinesiólogo? Es el precio, a lo mejor la ubicación, a lo mejor no sé, por la calidad del kinesiólogo, las implementaciones del lugar.
porque me estoy metiendo en el mundo de las ofertas de kinesiología. Entonces, si yo no tengo una herramienta que compita, me tengo que conectar con el mercado que existe. Y el mercado que existe hoy día es apoyo con terapeuta para los enfermos que tienen enfermedades degenerativas. Y yo tengo que entender cuáles son las variables de decisión de ese mercado. Y luego yo digo, mira, yo voy a crear variables nuevas. ¿Y por qué? Porque me metí en este mundo, pero yo agregué un par de variables nuevas que no existen en el mercado actual. Y esa es mi diferencia. ¿Ah? Mi diferencia es, yo incluyo las herramientas, incluyo un kit de seguimiento, automatización, no tengo idea. Pero le metiste variables al mercado donde el modelo actual no compite. No compite. ¿Por qué? Porque no está preparado para competir en esa línea. Entonces, lo primero que uno hace es entender las variables. Lo segundo es identifica si esas variables, si es que yo puedo con esas variables hacer tres cosas. Las puedo incrementar, es decir, si por ejemplo el kinesiólogo cobra 5 la sesión, yo a lo mejor incrementé el precio. Si yo lo llevo mi precio a precio por sesión o precio por actividad, le estoy cobrando 148.000 por el kit más la aplicación gratuita. Eso quiere decir que él la va a tener de por vida. Por lo tanto, mi precio tengo que verificar cómo lo comparo con ese modelo, o voy a tener que buscar un modelo que compita con lo que yo estoy planteando. Entonces yo identifico las variables y puedo reducir la variable, eliminar la variable o incrementarla, las variables actuales. Y cuando yo digo que mi mercado es diferente porque no existe otro, yo hago la creación. Y la creación es cuando yo agrego variables al mercado actual. Entonces, yo les planteaba la clase anterior, y esto es para hacer un resumen, para colocar el contexto nomás, que uno podía tener el caso del Cirque du Soleil. Entonces, el Cirque du Soleil, uno podía decir, mira, que lo voy a hacer rápido, ¿cierto? Uno podía decir que las variables del mercado, del circo, más que del mercado del Cirque du Soleil, uno dice las variables del mercado eran el precio, las estrellas, los animales, las concesiones de pasillo, las múltiples pistas, la diversión, el humor, el suspenso y el peligro, el escenario único, el tema. A lo mejor, no, hasta el suspenso y el peligro. Uno podría pensar que a lo mejor este conjunto de variables que está acá eran las variables que son comunes del mercado del circo. ¿Ya? Pero aparecen algunas otras variables que tienen que ver con el modelo del Cirque du Soleil. Entonces, cuando uno mira esto, estas no son inicialmente identificables. ¿Eh? Uno primero identifica las variables del mercado y luego define si yo creo variables nuevas. Entonces, en el caso del Cirque du Soleil, ellos dijeron, como yo dije la vez anterior, redujeron la diversión y el humor, eso no está dentro de su parrilla, el suspenso y el peligro también, aumentaron el escenario único y el precio, obviamente el Cirque du Soleil es más caro que un circo tradicional, y tiene un escenario único, eliminaron las estrellas, eliminaron los animales, eliminaron las concesiones de los pasillos, las múltiples pistas, y crearon un ambiente refinado, un tema, decir, oye, vamos a hacer el Cirque du Soleil temática Michael Jackson, Cirque du Soleil temática Disney, y cada vez que ellos salen con un tema, salen a recorrer el mundo con ese tema. Y el Cirque du Soleil tiene un tema con el cual hace un espectáculo durante mucho tiempo, después lo cambia. Múltiples producciones, la producción de Disney, la producción de otro, incluyen la música y la danza artística. Entonces, cuando uno compara finalmente lo que hizo el Cirque du Soleil, uno lo puede colocar en un gráfico, en donde tiene, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, existe una curva de valor, existe un circo muy conocido que se llaman los Ringling Bros and Barner and Bailey, que son un circo, que ustedes lo buscan por internet, coloquen bros.andbarnum y se van a dar cuenta que es un circo que promociona sus ventas, pero es un circo distinto al tradicional, pero es casi tradicional. ¿Ah? Entonces, después también están los circos chicos, que son esta curva, y está el Cirque du Soleil, que es esta. Entonces uno puede mirar lo que hace el Cirque du Soleil. Cuando uno coloca las variables acá y las evalúa, uno dice, mira, parémonos en el precio. El precio del Cirque du Soleil es alto, ¿cierto? Aquí está la curva. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso le decía que de 1 a 5. 3 es medio, 1 bajo, 5 alto. Si yo estoy parado en el Cirque du Soleil, mi precio es mayor que el medio. Pero miren los precios de los otros espectáculos de circo. Son precios bajos, en general, asequibles. Uno va a un circo regional y le cobran 3.000 pesos la entrada, asequible.
en platea, galería, platea y otra posición. Entonces, accesible. Si uno dice, ¿tiene estrellas el circo? Mire, el Circo du Soleil no tiene nada de estrellas. Los circos regionales y este otro circo sí tienen estrellas. Es parte de su variable competitiva, comparativa. Miren, este tiene más estrellas que el circo regional. Tienen espectáculos de animales también. Tienen concesiones en los pasillos también. Este no. Tienen múltiples pistas también. El Circo du Soleil no. Entonces, ¿tienen diversión y humor? El Circo du Soleil lo redujo, pero no lo eliminó. Y miren los circos tradicionales y el otro. Tienen más diversión y humor. Tienen más suspenso. El Circo du Soleil no lo eliminó. Lo redujo con respecto a los modelos actuales. Después, el escenario único, el Circo du Soleil. Los otros tienen múltiples pistas. Y aquí vienen las tres en las cuatro en las cuales él está solo. Donde nadie más lo tiene. No lo tienen ni el circo de arriba, ni el circo regional. Un tema, un ambiente refinado, múltiples producciones y música y danza. Entonces uno aquí se da cuenta que la propuesta del Circo du Soleil está dentro del mercado de los circos, pero es un nicho que busca fomentar en la temática, el ambiente refinado, la música y danza a un precio alto, sacando las estrellas, los animales, las concesiones pasibles y las múltiples pistas, pero manteniendo el suspenso y la diversión. Entonces, es una propuesta diferente, en la cual tengo competencia, sí, competencia en los circos tradicionales, pero el Circo du Soleil es un circo diferente. ¿Se entiende hasta acá, muchachos, lo que hay que hacer cuando uno entra a un mercado? Sí, profe. Ya, esto es importante porque esto sí lo tienen que hacer. ¿Ah? Hay en trabajos de compañeros que va a ser más fácil, porque no es tan complejo. A mí el del Neurofit, chuta, tendríamos que ver si son los kinesiólogos en la competencia, si hay alguna aplicación en el mercado que hace algo parecido, que permite registrar los ejercicios, que permite tener... Entonces, hay que buscar, porque efectivamente algo podemos encontrar. Y lo que tenemos que encontrar aquí son las variables que diferencian el producto. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que es más cercano, las aerolíneas low cost. Entonces, cuando uno levanta las variables de las aerolíneas, uno dice el precio, la comida, la sala de espera, la diversidad de clases, primera clase, segunda clase, tercera clase, las conexiones las conexiones desde un centro de operación. Por ejemplo, si ustedes viajan en Copa, en general Copa Airlines es Santiago, Santiago, ay, se volvió el nombre justo de la ciudad. Santiago, Panamá, y en Panamá está el centro de operación. Si uno quiere ir a otro lugar, es Santiago, Panamá, el otro lugar, centro de operación. Entonces, en general, por ejemplo, LAN tiene como su centro de operación en Lima. Entonces, uno generalmente hace Santiago, Lima, Lima, otro lado, a menos que vaya directo a otro lugar, pero en general hay un centro de operación en Lima. Después tenemos la aerolínea, no sé, pues Delta tiene su centro de operación, no sé, en Dallas. Entonces uno va siempre Santiago, Dallas, y se quiere mover a otro lado, Dallas, algo. Entonces, todas tienen conexiones con centros de operación. En general, un servicio amable, velocidad, salidas frecuentes punto a punto. Entonces, uno puede determinar aquí y decir, mira, este es el mercado. ¿Cuáles variables colocaron las aerolíneas low cost versus otras? Entonces, si uno mira el transporte, mira, aquí se compararon, para que vean que uno puede comparar con con distintas competencias dentro del mercado. Entonces, fíjense que ahí se compararon el transporte en automóvil, porque aquí estamos hablando de transporte. ¿Eh? Entonces, fíjense lo que pasó aquí. El mercado es el transporte. Entonces, la competencia que tienen las aerolíneas low cost son el transporte y la aerolínea promedio. Y la Southwest es la aerolínea low cost. Entonces, ¿qué cosas hicieron las aerolíneas low cost diferente a las aerolíneas? Porque miren, la aerolínea promedio tiene todo esto, ¿cierto? Tiene variable precio, variable comida, variable sala de espera, diversidad de clase, conexiones desde su centro de operación, servicio amable, velocidad. Pero miren, hay un punto que no es de las aerolíneas normales, que son las salidas frecuentes punto a punto. Entonces, en el mundo de las aerolíneas low cost redujeron muchas variables del modelo actual, incrementaron otras, pero colocaron una nueva, que era del transporte público, que es salidas frecuentes punto a punto.
Entonces, una aerolínea low cost tiene muchas salidas frecuentes entre los puntos muy cercanos y son punto a punto, sin pasar por centros de conexión. Fíjense acá, no tiene centros de operación. Por lo tanto, se caracteriza por ir muy rápido al punto a punto, sin tener un centro de conexión intermedio. Entonces, a eso apuesta la aerolínea low cost. Entonces, aquí hay un modelo en donde, si yo saco el transporte automotriz, la aerolínea low cost agregó esa salida punto a punto, sin pasar por puertos de conexión, redujo el precio, la comida, las salas de espera, sin mucha comodidad, no le interesa mucho la diversidad de clases entre primera y segunda, todos pagan lo mismo, no tiene centros de operación, pero tiene un servicio amable que lo aumentó sobre la aerolínea normal y tiene velocidad, porque va punto a punto y ojalá el sector es cercano. Por eso es low cost. Y colocó la salida frecuente punto a punto. Así nace el modelo de Southwest, cuando nacen las aerolíneas low cost. Obviamente esto ha ido cambiando en el tiempo. Y hoy día lo más probable es que este no sea el mismo modelo. Pero se fijan que cuando uno quiere comparar, a veces para colocar comparación de mercado, uno coloca actores que no son aerolíneas, coloca competencia de transporte. Entonces, uno puede evaluar el modelo colocando las variables que uno necesita para evaluar ese modelo. Entonces, esto es la base de la tercera presentación. Tener esto en la base de la tercera presentación es, uno identifica las variables de mercado, identifica las variables, luego define qué es lo que hace con esas variables del mercado con mi producto o servicio. Oye, voy a incrementar, voy a reducir, voy a eliminar esa variable. Y también define si tiene variables nuevas que crean para poder determinar. Entonces, la única forma de saber si tú creaste un mercado nuevo o encontraste una oportunidad que es un nicho no explorado, es que tú tengas variables competitivas distintas a los competidores del mercado actual. Si tú no encuentras variables, estás trabajando con las mismas reglas del mercado. O sea, estás cambiando cosas del mercado actual. Bajaste precio, bajaste comida, bajaste sala de espera, pero no tienes una variable competitiva diferenciadora. Por lo tanto, el cliente no te puede valorar por esa variable diferenciadora, sino que termináis compitiendo por variables que el mercado tiene. Entonces estáis dentro de un océano rojo. Modificaste las variables, pero no creaste ninguna. Entonces, tú tienes que lograr crear variables competitivas diferentes, porque si no, las barreras de entrada a ese nicho que tú buscaste son muy, 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 muy pocas. O sea, la gente va a encontrar barreras, o sea, va a encontrar la posibilidad de poder alcanzar tus variables muy rápidamente. Entonces, cuando uno se posiciona en el ejemplo que estuvimos mirando, ¿cierto? En el ejemplo que nosotros estuvimos mirando en clase, que lo desarrollamos en todas las clases, dijimos, mira, nosotros queremos colocar un bus, queremos colocar un bus, o sea, evaluamos el mercado de los buses entre Osorno y Puerto Montt, evaluamos el nicho, evaluamos los clientes del nicho, evaluamos su matriz de empatía para poder encontrar para saber si encontramos una oportunidad, y en su minuto desarrollamos la oportunidad de decir, oye, lo que más le preocupa al cliente, a los clientes que evaluamos, por lo menos al trabajador dependiente, es no poder concretar sus proyecciones educacionales durante la semana sin afectar el tiempo familiar. Entonces, ¿cuál fue la solución que planteamos? Porque la solución que planteamos fue, vamos a crear un transporte que nos permita transportar a los pasajeros en su viaje ida y vuelta, pero además complementar eso con un programa educacional, sin que el bus esté preparado para que ellos puedan tomar clases en ese viaje y ocupar su tiempo sin tener que contratar un programa posterior. Obviamente eso compite con los programas online, compite con un montón de cosas, pero la pregunta es la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Es usar el tiempo de viaje como un tiempo de estudio. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ustedes, si tuvieran que tomar en este poco rato que nos queda, lo podemos seguir desarrollando en la clase, no, desarrollámoslo en la clase del próximo viernes. O sea, no de este, del siguiente. Pero la idea va a ser tratar de terminar esto. Y la idea es levantar las variables prioritarias de la comparación. O sea, ¿cuáles son las variables de este mercado? Del mercado de los transportes entre Puerto Montt y Osorno. Entonces uno puede levantar las variables que tiene.
¿Cuáles son las variables que determinan el mercado? Obviamente aparecer precio, frecuencia y las cosas típicas de un mercado de buses. ¿Ya? Luego yo tengo que determinar en la matriz básica de crear, eliminar, reducir y crear, o sea, y eliminar, incrementar, reducir, eliminar o crear, tengo que decir qué es lo que voy a hacer con esas variables. Y después las tengo que poner en un gráfico con la competencia. Y ahí puedo determinar si la idea que yo estoy tratando de plasmar es una idea que está en un océano azul o en un océano rojo. Entonces, así nos vamos a quedar, para que no, como son poquitos, para terminar de desarrollar la idea con sus compañeros la próxima semana. Así que nada, gracias por conectarse. Yo dejé grabado esto poco de clase y ya la próxima sesión hacemos un ejercicio. Vamos a pasar la última materia, que va a ser el pitch. La última parte es el pitch, es como ustedes tienen que presentarle a un inversionista para poder desarrollar todo el relato desde el problema hasta la solución. Y parte importante de la última presentación, no la tercera, porque la tercera, el foco es esto. La tercera presentación es mejorar el canvas más el estado de resultado y determinar si la idea que están planteando es una idea que tiene variables competitivas únicas o está dentro de un mercado con las reglas definidas, que sería determinar si efectivamente la solución de ustedes es una solución que está apuntando a un nicho, a un mercado nuevo que hay que desarrollar. ¿Ya? Y por último, la presentación final, que va a ser en la quincena de diciembre, esa va a meter toda la materia del pitch. Es decir, la capacidad que ustedes tengan para poder plantear su idea de un inversionista en una cantidad de minutos establecido. ¿Ok? Bien, profe. Sí. Ya, muchachos, que tengan suerte y que Chile gane, porque si no, estamos en la B. Que les vaya bien. Ojalá. Listo. Chao, profe, que esté bien. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.